En el año 2002 nace en Costa Rica el Sistema Nacional para la Calidad, SNC, con la ley número 8279, que crea al Ente Costarricense de Acreditación, ECA, único organismo competente con potestad para emitir las acreditaciones a organismos de la evaluación de la conformidad, OEC. La acreditación es una herramienta fundamental para generar confianza y transparencia en el mercado nacional e internacional por los intereses del consumidor, mediante procesos de evaluación donde se comprueba la competencia e imparcialidad de organismos que realizan actividades como laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación y verificación y proveedores de ensayos de aptitud. Sus acreditaciones brindan confianza tanto al usuario del servicio como a la administración. Se percibe a primera vista como un tema técnico y muy complejo. Sin embargo, cuando se estudia de cerca, su aplicación se puede ver en nuestro hogar, trabajo o tiempo libre. Por ejemplo, hay productos y servicios que deben cumplir con normas, leyes o reglamentos. Esto mediante certificaciones, inspecciones y ensayos realizados por organismos acreditados, quienes comprueban la conformidad de dichos productos o servicios. La acreditación demuestra por medio de evaluaciones continuas la competencia, imparcialidad e independencia que pueden tener los resultados. Los reguladores pueden establecer esquemas o requisitos y basarse en inspecciones, certificaciones, declaraciones o en ensayos acreditados para asegurar su cumplimiento. Es importante diferenciar entre un servicio acreditado versus uno no acreditado. El primero demostró ante ECA su competencia para hacer una actividad y el segundo no. ECA garantiza la credibilidad para que usted pueda caminar por la vida con confianza al conocer los organismos con alcances debidamente acreditados. Las acreditaciones de ECA son reconocidas internacionalmente por los máximos foros mundiales de acreditación: ILAC, IAF, IAAC, IHAP. Encuentre en nuestro sitio web www.eca.or.cr los organismos que tienen actividades acreditadas en Costa Rica, así como información de nuestros servicios de acreditación, capacitación y equivalencias. Buenas tardes, bienvenidos al webinar Cómo acreditarse con el ECA, criterios técnicos, organizado por el Ente Costarricense de Acreditación. Mi nombre es Cintia Quiroz, asistente del Departamento de Gestión de la Innovación del ECA, y agradecemos su presencia en esta plataforma. El ECA realiza desde el año 2021 una serie de encuentros y webinars gratuitos para generar nuevos conocimientos, compartir experiencias y hablar de la calidad en el país. Para nosotros es importante promover la infraestructura de la calidad y, por supuesto, la acreditación. Esperamos que la información que hoy le brindemos sea provechosa. El objetivo es poder compartir con potenciales organismos de la evaluación de la conformidad, OEC, los criterios técnicos de la acreditación específicos de cada Secretaría de Acreditación para que puedan despejar sus dudas. Vamos a abrir un espacio para preguntas al intermedio de las exposiciones. Por favor, levantar la mano utilizando la reacción de Zoom. Si desea, también puede escribir su pregunta en el chat para ser tomada en cuenta. Por favor, permanecer con el micrófono apagado. El uso de la cámara es opcional. En caso de alguna eventualidad por agentes externos, estaríamos finalizando el webinar y abriendo un nuevo link de la sesión. Ahora vamos a presentar a nuestros expositores en esta sesión. La señora Seidy Alfaro Gutiérrez, secretaria de la Secretaría de Organismos de Certificación y OBB, quien iniciará la presentación general del proceso de acreditación con el ECA para todos los tipos de organismos de la conformidad. También navegaremos la nueva página web del ECA, teniendo una intervención de Iván Pizar Barquero, especialista en gestión de calidad, quien nos hablará de los pasos previos de la presentación de una solicitud de acreditación. Posteriormente iniciaremos con las presentaciones personalizadas por cada secretaría. Contaremos con la intervención de Alex Ardaña, profesional de la Secretaría de Organismos de Certificación y OBB,
Humberto Mora Murillo, secretario de la Secretaría de Laboratorios, e Ilse Delgado, secretaria de la Secretaría de Organismos de Inspección. Entonces damos inicio a esta presentación de la mano de la señora Sadie Alfaro. Muy buenas tardes. Para confirmar si pueden ver bien mi presentación. Sí, perfecto, Sadie. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Pues es un placer compartir con ustedes el día de hoy, iniciando este webinar con el proceso de acreditación, requisitos generales. Adicional de lo que pudimos escuchar del video introductorio, es importante tener en cuenta que el ente costarricense de acreditación es un ente con la potestad para el otorgamiento y emisión de la acreditación en el país para laboratorios de ensayo, de calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos de certificación, organismos validadores verificadores. Esto para mejorar la calidad y la productividad de las empresas e instituciones en sus productos y bienes y servicios. Al día de hoy contamos con 178 organismos de la evaluación acreditados, que esperemos que ustedes pronto sean parte de ese número. Es importante que conozcan cuáles son los tipos de esquemas en los que brindamos servicios al día de hoy en el ente costarricense de acreditación. Bueno, primero empezar indicándoles que nosotros cumplimos con la norma de evaluación de la conformidad, la norma 17011. Para poder evaluar a los organismos que pueden ser laboratorios clínicos, pueden ser organismos de inspección, también pueden ser organismos de certificación de sistemas de gestión que ustedes pueden ver aquí a la par. Podemos ver que tenemos en este momento abiertos los esquemas de calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo, antisoborno, eficiencia energética, igualdad de género, seguridad en la cadena de suministros e inocuidad alimentaria. También contamos con el esquema de certificación de personas, el laboratorio de ensayo y calibración, el PEA, certificación de producto y organismos validadores verificadores. Estos son los esquemas que en este momento ECA tiene abiertos. Es importante para nosotros que las organizaciones conozcan que hay actividades previas a la acreditación, que es muy importante que las consideren. Por eso es que pues se hizo este resumen de estas actividades previas. Importante, el paso número 1 es la adquisición de la norma de evaluación de la conformidad de acuerdo al esquema que pudimos ver en la filmina anterior. Importantísimo, si dentro de esta filmina ustedes tienen otro esquema de evaluación de la conformidad diferente, tienen que dirigirse al área de innovación porque sería la apertura de un nuevo esquema. Y también otra de las actividades importantes previas a la acreditación es definir el alcance. Esto va a ser de acuerdo a la necesidad. ¿Y dónde va a estar la necesidad? Pues en un reglamento, puede ser un requisito de la entidad reguladora, puede ser un esquema internacional. Y aquí es importante también considerar que para cada uno de los diferentes esquemas de evaluación de la conformidad, por ejemplo, para organismo de inspección, vamos a tener que definir el alcance de una forma un poco diferente que si es un laboratorio de ensayos o si es un organismo de certificación de producto. Para ello, los requisitos mínimos que tiene que tener el alcance están dentro de la solicitud. De ahí hago un llamado a todos, es que es importante que en todas estas fases que haya una buena comunicación con las secretarías, que el día de hoy pues tienen la oportunidad de conocernos de forma virtual,
donde pueden concertar alguna cita con nosotros para que podamos explicarles cómo es el proceso y el llenado de la solicitud. Importante, luego de tener bien definido el alcance y adquirir la norma y interiorizar los requisitos, comienza la fase de implementación. Casi siempre se hacen acompañar de un consultor cuando son su primera vez de acercamiento a un proceso de acreditación. Y es importante que el éxito de la acreditación va a depender muchísimo de la competencia que se tenga, del alcance y de la norma a aplicar. Entonces, es de mucho valor que ustedes, si van a contratar a un consultor, le soliciten que tenga los conocimientos requeridos. También tenemos requisitos generales que vamos a ver en una filmina específica de esos requisitos generales. Y como les comentaba, en el alcance tenemos que llenar una solicitud y eso es parte de estas actividades previas. También tenemos un punto muy importante que es la firma del contrato. Para ello nosotros tenemos una serie de pasos que se tienen que hacer que Ivania nos va a colaborar en su presentación. Y quería pues dejar este llamado de atención que por favor avisar a las secretarías cuando se está haciendo este proceso de firma de contrato, para que nosotros, como vamos a ver a continuación, tenemos un proceso que requiere la búsqueda del experto técnico de acuerdo al alcance. Y si nosotros conocemos de esta necesidad de ustedes de una solicitud inicial o ampliación, nos puede servir y es de muchísima ayuda saberlo previo a que ingrese la solicitud. En este momento, pues le voy a dar la palabra a Ivania para que nos explique cómo es la firma del contrato. Ivania. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a explicar un poquito este primer paso que es fundamental. Cuando ustedes se quieren acreditar, lo primero es establecer la relación contractual. Entonces, cuando ustedes le comunican al ECA que quieren acreditarse, ya sea por medio de las secretarías, por llamada o por la página web, siempre los van a remitir a la gestoría de calidad y nosotros les haremos llegar dos formularios importantes. El primero es el EKMP P04F34, que es el de requisitos generales. Esos son, bueno, un formulario donde ustedes van a anotar la información del OEC, ¿verdad? De la empresa, de quiénes van a ser, bueno, quién es el representante legal, el representante ante ECA. Y este otro formulario, el EKMP P04F36, es declaración de accionistas y beneficiarios. Esos son requisitos legales que se tienen para establecer el contrato. Entonces, cuando ya se envía toda la información, nosotros y el Departamento de Asesoría Legal hacemos ya como el proceso de revisión de esa documentación y ya se hace el contrato, ¿verdad? Cuando ya se tiene todo el contrato listo, entonces nosotros también damos aviso a las secretarías para que ya ustedes puedan presentar la solicitud inicial, que es lo que mis compañeros le van a hablar más adelante. Entonces, en este proceso es importante, bueno, cuando ustedes van a enviar la documentación en físico, que nos avisen para estar atentos y para que la reciban los compañeros de la recepción en las oficinas de ECA. Y cuando es por medio de firma digital, pues se envía por correo electrónico y no hay ningún problema. Es importante que adjunten cuando van a enviar ese formulario EKMP P04F34 la personería jurídica y que tenga una vigencia no superior a los 15 días. Para los OSs que tienen, bueno, que son extranjeros y la documentación se generó en el extranjero, entonces esos documentos legales tienen que venir apostillados con el documento de apostilla y la carta de apostilla y el documento apostillado a las oficinas del ECA. También es importante mencionarles que cuando
tal vez el apoderado generalísimo no puede ser la persona que va a firmar el contrato por alguna razón, entonces es importante el poder específico, que eso ya lo generaría un abogado, entonces eso es un requisito legal también de nosotros. Todo lo que se solicita en este formulario lo tienen que hacer llegar, como por ejemplo las fotocopias de las cédulas o fotocopias de documentos de identidad, o cuando son extranjeros, preferiblemente copia de pasaporte. Y también es ese documento muy importante, el de la declaración jurada de accionistas, sobre todo para sociedades y para organismos privados. Entonces, una vez de que ya toda esta información está lista y ya se establece el contrato, se les envía a ustedes también con el compromiso de acreditación, el cual siempre tienen que mantener resguardado, porque por lo general se los van a pedir en las evaluaciones. Y entonces ya esos son como los pasos iniciales para que ya ustedes puedan presentar la solicitud inicial ante las secretarías. Muchas gracias. Gracias, Ivania, muy amable. Continuando con la presentación, les comentaba que tenemos una serie de requisitos generales de acuerdo a cualquiera de los esquemas de evaluación de la conformidad. Dentro de ellos, como nos mencionó Ivania, nosotros requerimos pues la firma del contrato, y para firmar un contrato tenemos que hacerlo a una organización que esté legalmente constituida. Es importante que el legalmente constituido va a variar dependiendo del país donde se encuentre. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, tenemos que tener permiso de funcionamiento, patente y otros requisitos de acuerdo a la localización de la empresa. También otro de los requisitos generales es tener implementado un sistema de calidad. Cada una de las normas de evaluación de la conformidad tiene un requisito del sistema de gestión. Nosotros le pedimos que al menos haya realizado una auditoría interna del alcance, una revisión por la dirección y haber implementado las acciones correctivas que salieron de esta auditoría interna. Contar con personal calificado para sus actividades, poseer una infraestructura acorde con las funciones que realiza y cumplir con requisitos particulares según el alcance de sus actividades. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son esos requisitos particulares según el alcance de mis actividades? Para ello, ECA ha puesto a su disposición una herramienta valiosa de comunicación que es nuestra página web, donde se encuentra información relevante y donde tenemos actualizados los procedimientos. Y también tenemos actualizado el listado de los OSC acreditados. Dentro de nuestra página está un apartado que se llama ¿Cómo acreditarme? En este caso, nosotros tenemos en este apartado para cada uno de los diferentes organismos de evaluación de la conformidad, aquí ejemplo, laboratorios, organismos de inspección, organismos de certificación, laboratorios clínicos, proveedores de ensayo de actitud, organismos validadores verificadores. Para cada uno de ellos tenemos el apartado donde vienen los requisitos generales, que ya les di lectura, y tenemos los requisitos específicos para cada uno de los alcances. Aquí pueden ustedes tener un listado general de esos requisitos para cada uno de los esquemas. Pues bien, ya tenemos nuestra solicitud llena. Ya vamos, el proceso de acreditación inicia cuando el organismo de evaluación de la conformidad presenta la solicitud ante la secretaría correspondiente. Si es organismo de inspección, pues ILCE es la encargada. Si es laboratorios de ensayo, calibración, PEA, clínicos, es Humberto. Y en mi caso serían certificación y organismos validadores verificadores. Se presenta esta solicitud y luego
la Secretaría realiza un análisis de recursos, que es lo que les comentaba, que para nosotros es muy importante tener esta comunicación con los OS potenciales para poder reducir los tiempos en este proceso que es muy importante para nosotros tener la información de cuál es el alcance y si ya tenemos esa capacidad instalada o si tenemos que ampliarla con un alcance diferente. Luego de que hacemos el análisis de recursos, inicia el proceso de evaluación, el cual lo podemos dividir en dos etapas, que es la evaluación documental, que se hace con la revisión de la solicitud que ustedes presentan, porque en la presentación de la solicitud también va su sistema de gestión. Es decir, si la norma nos dice que tienen que tener un proceso de gestión de imparcialidad, dentro de esa solicitud, ustedes tienen que enviarnos pues su procedimiento para la gestión de la imparcialidad, como ejemplo. Toda esa documentación la revisa el equipo evaluador y luego se hace la evaluación en sitio, que puede ser de forma presencial o de forma remota. Luego tenemos la etapa de actividades posteriores a la evaluación. Y esto inicia con la emisión del informe final por parte de las secretarías y si existen no conformidades, corresponde hacer un plan de acciones correctivas, el cual revisa el equipo evaluador y una verificación de acciones correctivas igual que lo revisa el equipo. Una vez finalizado este plan de acción y verificación de acciones correctivas, continúa otro proceso que es el de la toma de decisión. Es importante que en cada una de estas etapas puede solicitarle la secretaría correspondiente información adicional a la que ya está en el informe, porque si no quedó alguna duda para tomar la decisión, entonces ahí puede ser que se les solicite mayor información por parte del grupo de trabajo, que es un equipo de especialistas que conocen del alcance, quien revisa toda la documentación que ustedes presentan y que emiten una recomendación al máximo órgano tomador de decisión en el ECA, que es la Comisión de Acreditación. Estos son, digamos, los pasos generales del proceso de acreditación. Importante es que para ciertas etapas vamos a tener algunos costos asociados. En la etapa 1 tenemos un costo asociado a la presentación de la solicitud, en la etapa de evaluación, en la etapa de actividades posteriores y en la toma de decisión. Para ello, igual en la página web de ECA pueden ver las tarifas de nuestros servicios. Para una solicitud inicial o de ampliación, el costo es de $607. También tenemos aquí los costos asociados por hora de las diferentes figuras del equipo evaluador, que puede ser un líder evaluador, experto técnico, ¿verdad? Estos son los valores por hora. Tenemos también el otorgamiento, que tiene un costo de $1,216 y tenemos una cuota de mantenimiento, la cual se paga una vez al año, una vez otorgada la acreditación. Estos son los costos de forma general. Si nosotros quisiéramos ya una cotización, cada una de las secretarías podemos brindarles este servicio, ¿verdad? De envío de la cotización del servicio. Importante es que parte de las herramientas que hemos implementado para la mejora del servicio está el documento, el ECA MPP 02 y 01,
documento que contiene y que lo pueden encontrar en la página. Este documento contiene la información de los documentos aplicables para cada uno de los esquemas. ¿Cómo se lee este documento? Primero, hay un apartado que dice todas las áreas, es decir, que todos los organismos de evaluación de la conformidad tienen que conocer del Manual de Procedimientos de Evaluación y Acreditación, el EKMCP 13, el P13 I01, I06 y EKMCP 18. Esos documentos le aplican absolutamente a todos. Luego tenemos apartados como es el ejemplo de organismos de inspección, donde podemos ver los documentos requeridos. ¿Qué quiere decir? Que un organismo de inspección tiene que conocer estos documentos generales más los documentos específicos como organismo de inspección. Aquí en este documento tenemos un link. No lo voy a abrir para que no me cause ningún problema, pero le daríamos permitir y nos llevaría al documento específico, ¿verdad? De criterios. Igual, esta búsqueda que hacemos con este EKMP P02 y 01, también podemos hacerlo a través de la página, la cual tiene un buscador. ¿Cómo encuentro el buscador? En la página general nos vamos a documentos, a buscador del sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo puedo utilizar? Muy fácil. Si sabes el código, puedes digitarlo y nos salen los documentos que tienen la palabra clave que puse. Puedo poner un código o puedo poner una palabra. Y nos salen los documentos referidos a la palabra que andamos buscando. Esta es otra forma que tienen para poder localizar los documentos en caso de falla de algún link, ¿verdad? Del EKMP P02 y 01. Muy bien, eso es lo que podemos ver en el tema de requisitos generales, pero ¿para qué tenemos la acreditación? Para mí es muy importante la acreditación porque tenemos muchos beneficios. Dentro de ellos les traigo unos generales requisitos, beneficios como pueden ser para el gobierno, que garantiza la calidad para los servicios que brinda el Estado, el desarrollo de un enfoque de metodología de trabajo común en las instituciones y hay requisitos homogéneos. También para los dueños de esquema aumenta la confianza en los resultados usados. Para el consumidor inspira la confianza y para el OS acreditado es una herramienta de mercadeo y es un pasaporte a presentar ofertas a contratistas y una oportunidad de vender servicios al Estado. Entonces, los invito que próximamente sean un OSE acreditado. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Y podemos aprovechar este espacio. Si tienen alguna pregunta referente a la exposición. Dice que Gaby levantó la mano. Adelante, Gaby. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Gracias por la oportunidad y por el espacio y por compartir esta información con nosotros. Tenía una consulta con respecto bueno, una consulta no, sino quería un poquito más de información o ampliación del OS, de la acreditación para vender servicios al Estado. ¿Eso cómo es de manera individual o es de manera institucional? ¿Cómo se hace? Sí, importante que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de compras públicas donde piden un requisito de contar con
el etiquetado ambiental, por ejemplo. Entonces, lo que hace el gobierno es pedir ciertos requisitos y pide que estén acreditados, por ejemplo, laboratorios, organismos de inspección acreditados para poder participar en una licitación. Es por eso que hablamos de que la acreditación sirve como puente para poder brindar el servicio al Estado. Gaby, no sé si tienes ¿estás pensando en ser qué tipo de OS? Bueno, en realidad yo soy nueva en estos temas, pero siempre me ha llamado la atención las acreditaciones. Yo trabajo en un laboratorio de aseguramiento de la calidad y pues también me gusta el tema la inocuidad y todo esto. Y tengo un técnico en laboratorista químico. Entonces, en realidad, sí, como definir qué OS me gustaría hacer, pues todavía no podría como... Bueno, entonces... Estoy apenas como inspeccionando esta área, entonces no sé qué Gaby, tipos hay y qué. Excelente, entonces esperemos a la presentación de Humberto y tal vez ahí se nos aclara ya Ok. Está bien. en cuál quisieras y ya te ampliamos con mucho gusto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. Y tenemos una duda, ¿qué es personería jurídica? ¿Podría darnos un ejemplo? Tal vez sí, Ivania nos ayuda. Bueno, la personería jurídica es el documento legal de la constitución de la empresa. En la personería jurídica están, digamos, la representación judicial y extrajudicial de quienes tienen, digamos, las facultades para poder establecer contratos o relaciones comerciales dentro de una organización. Eso es más o menos una personería jurídica, por lo menos acá en Costa Rica. No sé si la pregunta es tal vez de alguna persona de otro país. em, que tal vez si quisiera, no sé, ampliar un poquito más. Hay otros tipos de documentos en otros países, ya ahí se sale de mis conocimientos, tal vez ya con los compañeros de asesoría legal ahí pueda consultar más adelante, pero también pueden hacer ese tipo de consultas al correo de gestoría de calidad, es gc@eca.or.cr y ahí con gusto entonces aclaramos un poco más ese asunto. Creo que está Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Nosotros somos de México y tenemos esta duda de qué es personalidad jurídica. ¿Corresponde a un acta constitutiva para nosotros como México o a un RFC? Bueno, no sé si Sadie iba a contestar. Sí, RFC, me dices. ¿Sabes qué significan las siglas? Sí, significa Registro Federal de Contribuyentes, pero también tenemos un acta constitutiva de la organización en donde se especifica quiénes son los accionistas y... ¿Cómo se llama? Ante un abogado. Ante un abogado. Es ese documento, por supuesto que tendríamos que ampliarlo con el área legal si es, pero es exactamente el documento donde se establece cómo está constituido y por un abogado. Ok, en este caso puede ser solamente un extracto o tendría que ser completo todo el documento, dado que si la compañía es grande hay temas algo confidenciales. Claro, sí, ahí tendría que hacer la consulta al área legal, ¿verdad? Si se puede solo un extracto. Excelente. Pero, muchas gracias. A ti, Jocelyn. Don Eduardo tiene la mano levantada. Adelante. Hola. Bueno, no sé si será lo mismo que en mi país, yo estoy en República Dominicana. Nosotros, las compañías aquí se registran bajo personería, con una personería jurídica cuando es una empresa. De lo contrario, es una persona individual.
Entonces, ya la personalidad jurídica ya implicaría eso que ustedes dicen de constituirla, de que su RNC o el NFC ya apunte que es una empresa que tiene otro tipo de responsabilidades, que tiene una forma de dirección diferente a la de una persona en particular. Eso es mi país, no sé si sería lo mismo que allá. Don Eduardo, sí, sería similar al de ustedes. Bueno, excelente. Gracias por sus contribuciones. Entonces le damos el pase a la señora Alexa para continuar con la exposición. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman cuando ya puedan visualizarla. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Alexa Argeñal. Yo soy parte de la Secretaría de Organismos de Certificación y Organismos Validadores y Verificadores. Y vamos a hablarles un poquito acerca de los diferentes esquemas que tenemos en la Secretaría. Primero que todo, tomar en cuenta, ¿verdad?, que es un esquema. Bueno, es un conjunto de normas, reglamentos, requisitos, normativos que son necesarios para dar cumplimiento, ¿verdad? Entonces, entre los esquemas que tenemos en la Secretaría, tenemos certificación de personas bajo la norma 1724, organismo de certificación de productos bajo la norma 1765, organismos validadores verificadores bajo la norma 1729 y organismos de sistemas de gestión bajo la norma 1721. Vamos a empezar con organismos de certificación de persona. Bueno, aquí tenemos que tener lo que es la norma, ¿verdad? Y ECA ahorita lo que tiene abierto es el esquema en manipulación de alimento. El esquema, ¿verdad?, que se tiene ahorita es propio del organismo de certificación de persona, que esto es posible. Y esos esquemas se van a conocer al equipo evaluador, ¿verdad?, una vez que ya se vaya a coordinar el proceso de evaluación. Luego, para organismos de certificación de productos, tenemos el esquema de agricultura orgánica, marca país esencial Costa Rica, lo que es cemento, certificación plástico, hierro, acero, equipo eléctrico, de sectores de ISB, TV y antenas TV, eficiencia energética y cilindros de gas. Ahora vamos a ir por cada esquema viendo cuáles son los requisitos que se necesitan para dar cumplimiento. Muy importante, ¿verdad? Para la certificación de productos, ¿verdad? Como les mencioné, es bajo la norma 17065. Pero además necesitamos de la norma 17067, que es donde nos va a definir el esquema por el cual se van a estar certificando los productos. También vamos a necesitar la norma 1730, que es la que nos va a indicar los requisitos para las marcas de conformidad. Y parte de los documentos del ECA, el ECA MC01, criterios para la utilización de laboratorios por organismos de certificación de producto, el ECA MCC19, criterios de trazabilidad, y el ECA MCP18, procedimiento para el uso del logotipo ECA, símbolo de acreditación y declaraciones sobre el estado de acreditación. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es parte del conjunto de normas generales para todo lo que es OCP, y adicional vamos a ir viendo por esquema algunos de los reglamentos que también tendríamos que tener para dar cumplimiento. En el caso de agricultura orgánica, mencionarles que el dueño del esquema es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos que cumplir con el reglamento sobre agricultura orgánica, la modificación parcial del esquema de certificación .6.53, el procedimiento de arao proveedores, procedimiento de arao ECA COVID y modificaciones parciales del esquema de certificación. También el oficio de arao para auditorías remotas. En esta parte de aquí estamos dejando los links. La idea es que esta presentación, ¿verdad?, sea compartida en la página para que sea una guía para todos los OEC. Y aquí estamos dejando el link, ¿verdad?, del sitio oficial para consultar todos estos reglamentos. En lo que es agricultura orgánica Perú, tenemos el dueño del esquema es el Ministerio de Agricultura de Perú, y los reglamentos a cumplir es el Reglamento de Certificaciones y Fiscalización de Producción Orgánica, RCFPO, Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, y aquí de igual manera estamos dejando el link del sitio de Perú.
Para agricultura orgánica de la Unión Europea, el dueño del esquema de la Unión Europea, debemos cumplir con el nuevo reglamento europeo y de este lado estamos dejando también el link del sitio. Para agricultura orgánica Centroamérica, el dueño del esquema es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras y Guatemala. El reglamento a cumplir sobre la agricultura orgánica, debemos cumplir el reglamento técnico centroamericano, productos RTCA 67.06.7416. De igual forma que estamos dejando el link, ¿verdad?, del sitio oficial. Para marca país esencial Costa Rica, el dueño del esquema es Procomer. Debemos cumplir con el PRNOR 044, reglamento para el uso de marca país. De igual forma les compartimos el link. Y para los diferentes reglamentos costarricenses tenemos el RCTSR. Es importante recordar que en Costa Rica tenemos el Sistema Costarricense de Información Jurídica, donde aquí podemos encontrar todos los reglamentos, ¿verdad? El RTCR, leyes, decretos ejecutivos. Y aquí vamos dejando como los links, ¿verdad? De los diferentes RTCR que nosotros tenemos dentro de nuestro alcance. También es muy importante que siempre que nosotros vayamos a evaluar RTCR, es importante que se evalúe el número 37662 del MEI-MISIC, procedimiento para la demostración de la evaluación de la conformidad de los reglamentos técnicos. Entonces, este reglamento siempre hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a evaluar RTCR. Y aquí tenemos el reglamento que ya tenemos dentro de nuestro esquema para plásticos. Lo que tenemos ahorita es llantas, específicamente el RTCR 486. Y ahí estamos dejando el link también para consultar el reglamento. Para cemento tenemos láminas de fibrocemento, el RTCR 491-2017. Tenemos cemento hidráulico, el RTCR 479-2015 y el RTCR 476-2015, materiales de construcción, cemento hidráulico y procedimiento de evaluación. En metales lo que tenemos es barra y alambres de acero, el RTCR 452-2011. En equipo eléctrico tenemos cables, reglamento técnico RTCR 475-2015. Interruptores, el RTCR 497-2018. En receptores tenemos el RTCR 456-2011. En eficiencia energética para refrigeradores y congeladores tenemos el RCTCR 482-2015. En aires acondicionados tenemos el RTCA 2301-8021 y el RTCA 2301-7820. Reglamentos técnicos costarricense de EGAS, tenemos el RTCR 490-2017. Eso que acabamos de ver es para organismos de certificación de productos, para los diferentes esquemas y los reglamentos que tenemos que cumplir. Ahora nuestro siguiente esquema es certificación de sistemas de gestión. Tenemos el esquema de calidad bajo la norma 9001, ambiental bajo la norma 14001, sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la norma 45001, antisoborno bajo la norma 37001, eficiencia energética bajo la norma 50001, igualdad de género bajo la norma G38, seguridad y cadena de suministro bajo la norma 28000, inocuidad de alimentos bajo FSC 22000. Vamos a ir para el sistema de gestión de calidad basado en 9001, además de la 9001, tenemos que cumplir con la norma 1721, parte 3, 2017. Y es, bueno, antes Sadie les mencionó que el ECA tiene reconocimiento internacional. Parte de ese reconocimiento es con IAF y IAF dicta varios documentos mandatorios. Eso quiere decir que son de cumplimiento obligatorio. Por ende, el ECA debe de cumplir con estos reglamentos y esperamos que todos nuestros OSs también cumplan con dichos reglamentos. En el criterio ECA MC05 están todos estos reglamentos, ¿verdad? Ya traducidos en español. Y parte de los que debemos cumplir para sistemas de
calidad es el MD1, el MD2, el MD3, el MD4, el MD5 y el MD10. El MD11, el MD15, anexo 9 y anexo 10. Como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos el EKMC 05, ahí se actualiza. Recordemos que los MD vienen en inglés y entonces el ECA tiene que traducir de inglés a español, los cuales encontramos en el EKMC 05, pero es responsabilidad de los OEC revisar dichos documentos. Y los cuales son mandatorios. El ECA sí manda comunicados, se informa en el momento que algún documento tiene algún cambio. Para sistemas de gestión ambiental, basado en la norma 14001, de igual forma, se debe cumplir con la 1721, parte 2, 2018. De igual forma, con los documentos mandatorios, los MDs y el EKMC 05. Son iguales a los que les acabo de mencionar. El MD11, el 15, anexo 9 y anexo 10. Para sistemas de gestión, salud y seguridad en el trabajo, debemos cumplir con la norma 1721, parte 10, 2018. La INTE 45001-2018 y el EKMCC 22, que ese es un criterio del ECA para evaluar el sistema de gestión de salud en el trabajo. Para sistema de gestión y eficiencia energética, tenemos los documentos requeridos, la ISO 50001-2018 y la ISO 50003-2021, que son los requisitos que proporcionan auditoría y certificación de los sistemas de gestión de la energía. Y el EKMCP 13 PF55, que son las notas digitales que los expertos nos dan. Para el sistema de gestión en la cadena de suministro, debemos cumplir con la norma 28000-2022, el EKMC C05 e ISO 28003-2007, que son los requisitos de organismos que realizan la auditoría y certificación de los sistemas de gestión de la seguridad en la cadena de suministro. Para sistemas de gestión antisoborno, debemos cumplir con la norma 37001-2017, la norma 1721, parte 9, 2018 y el EKMC C05. Para sistemas de igualdad de género en el ámbito laboral en Costa Rica, aquí mencionarle que el dueño del esquema es, INAMO, y tenemos que cumplir con el EKMC C17, criterios para evaluar el esquema de igualdad, el esquema para la certificación de los sistemas de gestión, el reglamento para otorgamiento y uso de sello de igualdad de género, la norma INTE G38, parte 1, parte 2 y parte 3. De igual manera, aquí tenemos el link, ¿verdad?, para revisar toda esta documentación a nivel gubernamental. Y ahora seguimos con nuestro esquema de organismos validadores y verificadores. Como les decía, ¿verdad? En el esquema es ese conjunto de normas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que cumplir con la 1465, que son principios generales y requisitos para organismos que realizan la validación y la verificación de la información ambiental. Con la 1466, que tiene que ver con el gas de efecto invernadero, requisitos de competencia. La 1464, parte 1, la INTE B5 2020, la 1464, parte 2, la 1464, parte 3 y la 1729. Para el programa País Carbono Neutralidad, el dueño del esquema es la Dirección de Cambio Climático del MINAE. Tenemos que cumplir con el programa País de Carbono Neutralidad 2.0 organizacional, la norma INTE B5, norma de demostración de carbono neutralidad, la DCC 03-2020 sobre reconocimientos plus, notificación COVID-19 PPCN 2.0, el EKMC C10 F01, criterios de competencia por sector, el EKMC C10, criterios para OBB, y la DCC 358-2016, comunicación e incertidumbre. De este lado, ¿verdad? También estamos dejando el link para visitar el sitio oficial. En huella de producto,
tenemos que cumplir con la norma 14067, gas de efecto invernadero, huella de carbono de productos, requisitos y directrices para cuantificación. La 14040, gestión ambiental, análisis de ciclo de vida. La 14044, gestión ambiental, análisis de ciclo de vida y requisitos y directrices. Las reglas de categoría de productos, que eso depende, ¿verdad? Según la categoría del producto. La INTE ISO 1425, que es etiquetas y declaraciones ambientales. La INTE ISO 1426-2018, etiquetas y declaraciones ambientales y principios y requisitos. Y en la parte de etiquetado ambiental, tenemos el etiquetado ambiental ecoetiquetado, en el cual tenemos que cumplir con la norma 17065-2013, las normas de etiquetado tipo 1 aplicable y el esquema definido por el dueño del programa. También tenemos etiquetado ambiental y declaraciones ambientales, para el cual necesitamos el PPCN 2.0, la norma 14067-2019, la 1426, la 14040, gestión ambiental, la 14044, gestión ambiental, análisis ciclo de vida, la 14071, evaluación del ciclo de vida y procesos de revisión crítica, las normas PAS 2050 y la 1425. Muy importante, ¿verdad? Si usted ahorita está interesado en una acreditación, en lo que es etiquetado ambiental, esperarse un poquito porque entendemos que toda esta normativa ahorita está cambiando, ¿verdad? Entonces sí sería bueno como revisarla bien o ver cuándo va a estar el cambio, porque sí en ese momento está todo en cambio, ¿verdad? De mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar al siguiente expositor, que es el señor Humberto Murillo, y al final vamos a hacer una sección de preguntas de los expositores. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer saludarles. Mi nombre es Humberto Mora, trabajo como secretario de acreditación de la Secretaría de Laboratorios, donde nos encargamos de los procesos de laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos y proveedores de ensayos de aptitud. Entonces, voy a darles una pequeña presentación, la parte más específica, digamos, de esa forma, relacionada con la acreditación de estos tipos de organismos de evaluaciones de evaluadores de evaluación de conformidad que he mencionado. Esta es la presentación de la Secretaría de Laboratorios. Aquí un poquito de información general. En cuanto a laboratorios de ensayo, nuestros alcances o los que tenemos ahorita, de los 94 laboratorios de ensayo que tenemos acreditados, están relacionados con química de aguas y alimentos, microbiología de aguas y alimentos, superficies, residuos de plaguicidas y otro tipo de contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos, vegetales, aguas, ensayos químicos y físico-químicos en combustibles, en polímeros, llantas, conductores, en lo que son materiales de construcción, ensayos biológicos o de tipo de biotecnológicos como el tema de paternidad y en eficiencia energética, generalmente en electrodomésticos, entre otros. En cuanto a laboratorios de calibración, nuestros alcances van en masa, lo que son pesas y balanzas, volumen, equipo de medición volumétrico, generalmente laboratorio de grandes volúmenes, desde pequeñitos microlitros hasta 5.000 litros o más. En dimensional tenemos varios tipos, bloques, verniers o lo que llaman pie de rey, indicadores de carátula, profundímetros, equipos ya con láser que trabajan como micrómetros láser, pines. Temperatura tenemos tanto lo que es medios isotérmicos, lo que es reguladores de temperatura, tanto digitales como termómetros líquido en vidrio, y también lo que son temperatura por el tema de radiación, como son los termómetros de no contacto, termómetros infrarrojo. Tenemos medición de calibración de velocímetros, máquinas de fuerza, anillos de fuerza, instrumentos de fuerza, flujo de líquidos como el agua que nos llega a nuestras casas o de otro tipo de líquidos como hidrocarburos. En la parte óptica como espectrofotómetros, como equipos para medición de fibra óptica, variables eléctricas, multímetros, amperímetros, resistencias, entre otros. En la parte de laboratorios clínicos tenemos el tema de análisis de química clínica, lo que es creatinina, glucosa, ese tipo de parámetros, nitrógeno ureico. Tenemos hematología, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, hormonas,
tipos de enfermedades como enfermedades de transmisión sexual y otras. Y en proveedores de ensayos de aptitud tenemos de 2 acreditados actualmente y los programas que ellos tienen acreditados, uno es para química clínica, específicamente en temas de glucosa, nitrógeno ureico, creatinina, colesterol, y el otro es para alimentos como humedad, grasa, proteínas, vitamina C, etcétera, que son para alimentos en lo que es química de alimentos. Entonces serían 94 laboratorios de ensayo acreditados, 30 laboratorios de calibración acreditados, 5 laboratorios clínicos acreditados y los 2 proveedores de ensayos de aptitud. Ahora en requisitos, ¿qué es importante un laboratorio? Bueno, los laboratorios, para uno saber que está ante este tipo de esquema o de este tipo de OC, lo más importante es la parte numérica de un resultado. O sea, el laboratorio de ensayo emite un resultado numérico, puede ser cualitativo también de ausencia a presencia, por ejemplo, una enfermedad similar, pero tiene mucha importancia este resultado y no si cumple algo o no. No significa que no se puede hacer declaración de conformidad, sí se puede, pero lleva otros requisitos, pero lo importante es el resultado como tal. Y en calibración es brindar un error. O sea, el equipo midió A, debió haber medido B con base en un patrón y obtenemos un error. En ambos hay mediciones, pero el de calibración lo que le interesa es esa diferencia entre lo que midió mi equipo o el equipo que calibré y lo que debió medir. En el ensayo es el resultado como tal y generalmente van a tener asociados una variabilidad. Toda medición lo tiene, pero en ensayos es importantísimo en calibración tener una variabilidad, sobre todo en la parte de calibración de esa medición. Entonces, los laboratorios se concentran pues en tener personal competente, equipos calibrados y respaldados, métodos de análisis ojalá normalizados o internacionales, que digan cómo hacer el ensayo, o si no puede ser creado por el laboratorio o modificado, no hay ningún problema. Un aseguramiento de validez de que esos resultados son válidos y son adecuados, pues, haciendo repeticiones, estadística y demás. Y la parte pues de contar con una incertidumbre, que el cliente no siempre la pida, pero tener un análisis de incertidumbre que sea adecuado al proceso. Entonces se centra mucho en toda esta parte. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos, además de todo lo que ya se explicó del contrato? Muy importante que siempre se nos acerquen al ECA cuando están pensando en acreditarse, no solo si no supieran qué tipo de ese son, para nosotros puede ayudarles, sino también cuando tiene un alcance, porque aunque yo tengo química de aguas, por ejemplo, no necesariamente toda la gama de ensayos químicos que pueden hacerse en aguas tenemos acreditado. Entonces, puede ser que necesitemos buscar un experto específico para un tema específico que no hayamos acreditado antes o no tengamos un experto disponible. Y si se nos acercan con tiempo antes del contrato, cuando está empezando apenas a acreditarse y todo eso, podemos ir buscando con tiempo para que cuando ya esté lo del contrato y ya lleguen a formalizar una solicitud, no tengamos algún problema en que no tengamos disponible un experto y tengamos algún potencial rechazo que no sería ni ninguna de las partes, digamos, el problema mientras buscamos el experto. Entonces, eso siempre es importante. Pero fuera de esto, el contrato, de que se nos acerquen, de también para recordar muy importante que el ECA no empieza su servicio cuando ya está la solicitud, sino como lo han hablado todas mis compañeras, siempre desde que ustedes tienen el interés podemos ayudar. No podemos decir cómo implementar, porque eso no podemos, seríamos juez y parte, pero sí podemos darles tip, decirle qué documentos aplica, explicarle algún documento del ECA, qué es lo que se está pidiendo, todo eso sí. Fuera de todo eso, ¿qué aplica un laboratorio? Bueno, la norma INTE ISO IEC 17025-2017, que esa pues en Costa Rica se encarga de su venta y demás el Instituto de Normas Técnicas INTECO. Posterior a implementar eso, tenemos algunos criterios. El criterio de KMSC 18, que es el criterio de parte de interpretación de la norma 17025. Algunas veces las normas ISO dicen hay que hacer esto, pero no dicen cómo ni cómo presentar la información. Entonces, en estos criterios C18, por ejemplo, viene cómo presentar un informe de validación o verificación, qué se podría considerar como método estadístico para descartar una fuente de incertidumbre, por ejemplo, que eso la norma dice puede descartarla si usted tiene pues evidencia que no le aporta, cómo tener esa evidencia, cómo presentar riesgos a la imparcialidad, la norma dice hágalos, pero no dice cómo presentar esa información, entonces el criterio lo tiene, de que podamos cuando proponemos en las cotizaciones y nos informen los métodos de ensayo y demás, o de calibración, que por favor lo hagamos relacionado con el alcance, dice el criterio, porque la norma nada más dice que hay que decir el método, pero no hace mucha énfasis en esto. Y temas sobre el tema de subcontratación, si voy a subcontratar ensayos, cómo funciona esta parte, viene mucho en ese criterio, en el C18, que es interpretativo de la norma. Además, cuando no acreditar o no el muestreo, porque no es obligatorio, excepto en algunos casos, también viene ahí.
Luego tenemos el criterio EKMCC 16, que estos pues están en la página web como lo habían indicado ya anteriormente, que es de imparcialidad. Eso lo que trata un poquito es, la norma dice que hay que analizar, la 17.025 dice que analizar los riesgos se derivan de mis actividades y mis relaciones, pero este criterio especifica bastante cómo yo debería hacer ese análisis de relaciones, cómo debería hacer ese análisis de actividades, y ampliar un poquito más en temas de sociedades y pertenezco a organizaciones más complejas, cómo me puede esto generar riesgos a la imparcialidad para presentar la información más completa. Eso está en ese criterio C16. Tenemos el criterio C19, que es de competencia de proveedores de trazabilidad. O sea, la norma nos dice que todos los equipos de medición o los procesos de medición deben llevar una trazabilidad, que es como yo me relaciono con el resto de mediciones en el mundo. Y que debería ser proveedores competentes, eso dice la norma, pero no dice que considera un proveedor competente. El C19 ya dice que se considera como un proveedor de calibración, un proveedor de un material de referencia certificado, que es otra fuente. ¿Qué es un proveedor competente? Está en el C19. ¿Y cómo poder evaluarlos? Porque hay diferentes casos, algunos que tengan acreditado, pero no todo lo que yo ocupo, otros no tienen nada acreditado, otros están ya acreditados. ¿Cómo funciona esa situación, la competencia de mi proveedor de trazabilidad? Luego tenemos el criterio EKMCC 20, que es un criterio de participación en ensayos de aptitud. Eso es otra cosa que hace a los laboratorios de ensayo, calibración y clínicos un poco como fácil de identificar de otros, tal vez algunos otros OS, que la participación en ensayos de aptitud es algo crítico y necesario. ¿Qué es un ensayo de aptitud y una comparación entre laboratorio? Porque la norma esta por lo menos acepta los dos. El ensayo de aptitud es cuando un proveedor organiza, con base en ciertos requisitos, una comparación donde va a participar varios laboratorios para evaluar a los participantes, darle a usted una nota, un satisfactorio, salió bien, salió mal, o sea, le va a dar una nota o un resultado cualitativo que puede ser satisfactorio, cumple, cosas así, con base en un análisis estadístico numérico. La comparación interlaboratorio de diferentes ensayos de aptitud es una comparación donde yo hice todo un protocolo, todo el asunto, todo está bajo condiciones, pero la intención no es evaluar a los laboratorios participantes, es ver si somos comparables y nuestros métodos, cómo están estadísticamente, pero no darme una nota como laboratorio. Entonces ahí está la diferencia. Pero esos procesos son fundamentales porque es una forma externa de evaluar, de respaldar la competencia y la credibilidad de mis ensayos, además, y parte de la acreditación, por eso se toma en cuenta en eso, porque la acreditación también va por esa vía, es la forma de demostrarle a un tercero que mis resultados cumplen requisitos, soy competente y están para hacerlos, esos tipos de actividades, soy competente y están respaldadas los dichos resultados. Entonces ahí dice cada cuánto hay que participar en estas comparaciones, qué pasa si tengo un proveedor que es el que organiza el ensayo y hace todo, qué pasa si no encuentro y puedo encontrar por propia iniciativa laboratorios para hacer esas comparaciones, cómo debo hacer todo eso y qué pasa si salgo mal, ¿verdad? Si participé en uno y fui no comparable, si no era de nota o salí mal en la nota, ¿qué es lo que debo hacer? Porque a veces es estadístico, entonces toda esa parte viene en ese criterio. Tenemos también el procedimiento de uso de símbolo, que ya le aplica a los que son acreditados más que todo, pero igual es cómo yo hago referencias cuando estoy acreditado, cómo yo debo separar si tengo actividades acreditadas o no, porque la acreditación es por actividad, no es a todo el organismo. Entonces, como es por actividad, yo podría tener en un reporte mezcla de algunas actividades acreditadas y otras no. Entonces, ¿cómo yo diferencio de eso para que el cliente sepa qué tengo acreditado y qué no? Y que pues cuando no estoy acreditado no puedo usar referencias ni decir estoy acreditado ni demás. Y el EKMPP02 ya Seidy lo presentó, es lo de las auditorías internas específicamente, que hay que hacerlas cada año, que hay que testificar, observar la ejecución de actividades que yo quiero acreditar, y las revisiones por la dirección cada año también traen un poquito de estas características. Muy importante, las solicitudes en nuestra página web están, pero para laboratorios de ensayo es el EKMPP04F01. Hay que completar toda esa una vez que tengo el contrato y ya estoy listo con todo implementado y más, porque se les van a pedir a juntar procedimientos, registros y demás. Y la de laboratorios de calibración es un F03, del mismo EKMPP04, pero el F03. ¿Por qué? Porque aunque son de la misma norma, sus alcances son bastante diferentes. Ya les dije, uno les interesa el resultado numérico, al otro le interesa el error en comparar ese resultado numérico contra algo considerado como verdadero o patrón. Entonces tiene una diferencia ahí interesante. Y también estos procesos tienen instructivos de cómo llenar ese alcance, de cómo ponerlo. Por eso es que es importante también consultarlo. Está en la página web, sobre todo de cómo poner el alcance, porque el definir el alcance es parte crítica en estos procesos como tal. Para laboratorios clínicos,
los requisitos adicionales que tenemos son norma INTE ISO, este no es ISE, 15189, 2014, la versión, bueno, la versión ya obsoleta porque la vigente es la 2022, que en versión INTECO será 2023. Pero todavía las dos normas coexisten en este momento porque hay un periodo de transición para cambiar de la 2014, que es de la versión INTECO 2014, que en la INTE 2012, a la versión 2022 de INTE, que será 2023 INTECO. Hay un plan de transición que el ECA acaba de publicar hace poquito en sus documentos de página web y que dice que van a haber 3 años para hacer la transición, empezando a partir de diciembre de 2022. Se va a empezar a hacer la transición para que diciembre de 2025 ya solo la versión 2022-2023 sea la vigente. Pero de momento, pues, conviven las dos en este momento. Cintia, no sé si las preguntas las dejo al final o porque alguien levantó una mano. Sí, por favor. Ok, para que lo tengas ahí presente. Luego tenemos el criterio EKMSS 21. ¿Qué nos dice el criterio EKMSS 21? Parecido al C18, solo que en este caso es a la norma 15189. Nos dice cómo implementar algunas cositas o cómo presentar alguna información de la norma 15189, que la norma nada más dice competencia del personal que influye en las actividades de análisis, pero no nos dice cuáles son esas funciones. Entonces, el ECA en el criterio puso algunas funciones mínimas para tener en cuenta. Entonces, eso está en el C21. Cuando pasemos a la nueva versión 2000 de la norma, que salió publicada en 2022, va a aplicar el C16, porque antes la versión 2012 de la norma no decía nada de análisis de la imparcialidad, hablaba de conflictos de interés, pero no era de análisis de imparcialidad como tal. Ahora la nueva sí lo tiene, entonces pues ese criterio empezará a aplicar para estos laboratorios también, con todo el tema aquello de análisis de relaciones, de si yo pertenezco a una organización madre, por ejemplo, si pertenezco a un hospital, de hecho, es muy complejo, entonces claro, tengo que analizar cómo eso puede afectar mi imparcialidad. El C19 y C20 es igual, solo que enfocado en laboratorios clínicos. El C19 y C20 traen su separación, digamos, o sea, qué le aplica a clínicos, qué a ensayos, qué a calibración. Pero en el caso de clínicos es pues cómo demostrar trazabilidad, que los laboratorios clínicos no solo calibran o tienen material de referencia, sino que tienen otros procesos, porque muchas veces usan equipos que vienen con sus calibradores y sus kits comerciales y traen su trazabilidad específica y a veces tienen trazabilidades de métodos dadas por laboratorios internacionales que son como primarios, digamos, como referencia en métodos específicos de análisis clínico. Entonces ahí hay algunos requisitos de trazabilidad o competencia de proveedores de trazabilidad adicionales. Y el C20 es igual, pide los ensayos de aptitud, que generalmente en laboratorio clínico le llaman como programas de aseguramiento externo similar, pues la misma idea, un proveedor les da una muestra de suero o de sangre, se hace el análisis clínico normal, se reporta y se les da una calificación. La diferencia con ensayos y calibración que está en el C20 es la frecuencia, pues los laboratorios clínicos pueden participar hasta varias veces por mes. En cambio, el laboratorio de ensayo y calibración algunas veces por años o cada 2 años o cada 3 que pueden encontrar una comparación. Entonces viene un poquito la diferencia en esa parte. El P18 también, en este caso, pues cómo usar el símbolo, identificar esto y muy, muy importante en laboratorios clínicos tener claro que el símbolo solo se puede usar para análisis acreditados y en sedes de toma de muestra, porque en laboratorios clínicos no existe el muestreo, es una toma de muestra que estén acreditadas. ¿Por qué? Porque la norma no separa la parte de toma de muestra, como sí lo hace la 17025, que dice que el muestreo es como optativo y demás. Aquí no se separa esa parte, es parte del proceso preanalítico. Entonces, si la sede de toma de muestra está no acreditada, pues toda esa primera parte no estaría evaluado y no podría indicarse acreditación, solo a las muestras tomadas en sedes acreditadas y para análisis acreditados. Pues muy dado que los laboratorios clínicos pues tomen la muestra y la lleven a un laboratorio central. En este caso, la solicitud que nos aplica, igual el P02, ¿verdad? Para auditorías internas y testificar, eso es igual, y las revisiones por la dirección en cuanto a frecuencia. El P0, la solicitud es el F05 y también tiene su instructivo para presentar alcance. Los proveedores de ensayos de aptitud, tenemos la misma situación que los laboratorios de análisis clínicos. Salió una nueva versión, esta salió hace poquito, en mayo, la versión 2023 de la 17043 de ISO. La actual anterior era la 2010. Y pues tenemos que también iniciar una transición de 3 años con este proceso. Actualmente, como esta acaba de salir en mayo, pues las que estamos aplicando es la 2010. Y ahí tendremos que hacer todo ese plan poco a poco, que lleva su proceso.
Y lo que tenemos en este caso, fuera de la 17.043, son los criterios EKMSS 15, que esos, más que de interpretar la 17.043, como los otros casos, es muchos, ¿qué pasa si el proveedor de ensayos de aptitud tiene un laboratorio o no lo tiene, si lo subcontrata? Esta es una norma que permite subcontratar muchas cosas, excepto temas de análisis de datos, políticas, procedimientos, planificación, etcétera. Pero sí puede subcontratar el courier que lleve las muestras, puede subcontratar la elaboración de muestras, puede subcontratar, asignar valores, homogeneidad, estabilidad, otro tipo de procesos. Entonces, ¿qué condiciones debe tener esa subcontratación? Todo eso está en el C15. C16 aplicará en su momento a la nueva versión, de momento todavía no, porque en la versión 2010 no trae imparcialidad, la 2023 sí la trae, entonces ahí igual los análisis de imparcialidad. C19 y C20 vienen muy enfocados en qué pasa si el proveedor de ensayos de aptitud hace mediciones, es decir, tiene laboratorios, entonces toda esa parte le aplicará y sobre todo un criterio importante. Si tengo un laboratorio interno como proveedor y tengo que participar en ensayos de aptitud, no debería participar en mi propio ensayo de aptitud porque el laboratorio trabaja para eso y se daría cuenta del resultado antes de, entonces ahí había un aspecto de conflicto de interés y además, ¿qué pasa si los ensayos de aptitud disponibles son de alguien que es de mi competencia en este negocio? ¿Qué podría ser? Todo eso está tratado ahí en esa parte enfocado. Y también si yo tengo laboratorios que hacen pruebas, pues cómo garantizo su competencia en la parte de trazabilidad para esas pruebas. Y sobre todo la competencia del laboratorio que es utilizado, sea interno o subcontratado. En cuanto al P18 igual, para programas que yo tengo acreditados, cómo usar el símbolo, cuándo no debo usarlo, cómo hacer referencia a mi condición de acreditado, que condición de acreditado muy importante que decirlo, y el procedimiento P18 lo tiene. No, puede que yo no use el símbolo, pero si yo digo laboratorio acreditado y lo pongo en alguna parte, tenemos que decir, hacer referencia al alcance del ECA. Si estoy acreditado con el ECA, ya cada ente de acreditación tendrá su proceso en esa parte, pero para el ECA, si yo estoy acreditado, aunque no diga que es con el ECA, aunque no ponga el símbolo, tengo que poner que vean el alcance en cualquier parte que yo lo use. Si yo digo, estoy acreditado, página web, lo que sea, tengo que hacer referencia al alcance. Eso es muy importante. La solicitud en este caso, la solicitud es el F28, en este caso. Y también tenemos un instructivo para presentar el alcance de los programas. Entonces, este es para 17.043, que son proveedores de ensayos de aptitud, que este es bastante diferente a los laboratorios. No necesariamente lleva mediciones, pero no necesariamente las hace el proveedor. Sí lleva muchísima estadística y son procesos que se hacen en diferentes etapas. En un momento se toma una muestra o alguien se encarga de tomar la muestra, en otro momento se encarga de revisar que son homogéneas y adecuadas para el ensayo de aptitud, en otro momento se reparten, luego los participantes reportan, luego el proveedor hace un análisis de los resultados y califica y les emite un informe. Y aquí hay que garantizar, en todos los procesos siempre es importante, pero aquí también es muy crítica la confidencialidad para que no sepan si alguien salió mal o salió bien, cómo se maneja todo eso. Generalmente con reportes individuales o uso de códigos. Entonces, este es mucho más estadístico y más de registros que de ejecución de procesos como tal, pero este es el último que tenemos en la Secretaría. Y eso era lo que yo tenía para presentar específico. Gracias, Humberto. Le damos el pase a la señora Ilse Delgado para que continúe con su exposición. Nada más por aquello, ahí dejé el correo de la sala, ahí contestamos todos los que estamos en sala, todos nos llega por Sí, cualquier los que tienen consulta. alguna pregunta, por favor, pueden escribirla mediante el chat para poder atenderlas posteriormente. Nada más déjame dejar de compartir para que. Sí, listo. Buenas, un gusto. Mi nombre es Ilse Delgado. Yo soy la responsable de la Secretaría de Acreditación de Organismos de Inspección. Les voy a hablar un poquito lo aplicable específicamente para inspección. Ya Humberto me ayudó mucho con algunos requisitos que se repiten en inspección, entonces lo vamos a ver rapidito. Sin embargo, lo más importante para los que son nuevos en esto, lo importante es que sepan que la acreditación de inspección tiene que ver con una norma que en este caso es la INTE ISO IEC 17020-2012. Esta norma actualmente está en revisión por la ISO, ya tiene más de 10 años, entonces estamos en ese proceso de revisión.
Es la norma aplicable para cualquier tipo para organismos que realizan inspección. Y ahí se vuelve abiertísimo, ¿verdad? Y puede ser cualquier tipo de inspección, pero siempre utilizando la 17020. También muy importantísimo que tengan en consideración que para poder acreditarse con la 17020 necesitan siempre analizar, estudiar y tener presente un documento interno de nosotros que es el EKMCS 12. Sin embargo, este documento está aplicable a, es porque ILAC tiene un documento mandatorio que es el ILAC P15. Entonces, lo tienen que analizar siempre muy de la mano con la norma. Ahorita vamos a ver un poquito de detallitos. Otros procedimientos del ECA, como decía Seidi al inicio en la presentación, los procedimientos generales sí o sí todos aplican lo mismo, entonces eso es importante que lo analicen. Cualquier duda ante esos procedimientos, no duden siempre en contactarse con nosotros. Y dependiendo, siempre, toda acreditación de inspección tiene especificaciones. Y eso va a depender del esquema de inspección, de que el cliente me pidió, que en el contrato me pidió algo, que hay un reglamento, que hay lo que sea. Siempre tienen que saber ustedes bajo qué criterios van a hacer la inspección. Entonces, este es como el esquema de inspección en general. No hay nada adicional porque va a depender de lo que ustedes necesitan. Puse además otro esquema que tenemos de acreditación de organismos de inspección de mercado. Le llamamos así a solicitud del MEIC, que es el Ministerio de Economía, de Industrias y Comercio. En ese, ¿por qué lo pongo? Porque al final el ECA tiene criterios adicionales ante esto, que la diferencia acá es que siempre le aplica el ECA MCS 12, pero hay criterios el ECA MCS 24. Estos son criterios que los hicimos en conjunto con el MEIC por ciertas necesidades que ellos tenían. Entonces, es lo mismo, la 17020, el ECA MCS 12, pero se agrega el ECA MCS 24 y, por supuesto, bueno, los mismos procedimientos aplicables genéricos y, en este caso, el MEIC tiene protocolos específicos para, por ejemplo, inspección por ejemplo, el etiquetado de juguetes, de textiles, de zapatos. Entonces, eso va a depender del alcance que ustedes quieran ofrecer. Entonces, este es el esquema específico de inspección de mercado. Qué importante y que para que sepan, les puse aquí la imagen de la norma que, insisto, por eso es lo básico para poder saber y cómo tener los requisitos de acreditación de inspección. Es la norma 17020, como les dije, está en versión 2012, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de inspección, de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección, junto con el EKMCS 12, que son criterios de aplicación de la norma. O sea, amplía un poquito más de ciertos requisitos, no en todos, ¿verdad? Pero ciertos requisitos que ILAC dijo, mira, la norma no es tan clara en esto, entonces vamos a agregar un poquito más. Pero cada organismo tiene que analizarlos en detalle porque cuando empiezan en una acreditación, a veces dejan de lado y se les identifican no conformidades solo por el hecho de no conocer que existía el documento, ¿verdad? Importante para que tengan una idea, la norma que trata es como una norma de sistemas de gestión, tiene requisitos generales que incluye lo relacionado con imparcialidad e independencia, de confidencialidad, requisitos relativos a la estructura donde hay cuestiones administrativas, de la parte legal, de organización y gestión. Todas las normas estas de evaluación de la conformidad tienen dos principales rubros que nos tenemos que basar, que es la imparcialidad y la competencia técnica. Entonces, todas van a tener y todas tienen estos requisitos de imparcialidad y de estructura como tal para dar sus servicios con competencia. También tiene los requisitos de recursos, que incluye la parte de personal, instalaciones y equipos para los que tienen y hacen inspecciones con mediciones. Subcontratación, permite la subcontratación con ciertas condiciones. Tiene un requisito de requisitos del proceso, un apartado, una cláusula requisitos del proceso, donde se incluye todo lo relacionado desde tener muy bien documentado el método de inspección hasta
bueno, emitir sus informes, dice cuáles son los requisitos y si fuera el caso, si existieran quejas o apelaciones. Y todas las normas de evaluación de la conformidad tienen estos requisitos de sistemas de gestión que muchos, si tienen 9001, les sirve porque es la opción B, pero hay control de documentos, registros, revisión por la dirección, acciones correctivas y preventivas. Realmente esos son los requisitos aplicables para inspección y lo que más aquí agregué, porque este aplica únicamente si el organismo de inspección tiene mediciones o realiza ensayos como parte de la inspección. Y esto es lo que le decía, que Humberto me ayudó mucho con el EKMCS 19, mejor que Humberto, lo explicó mejor que yo. Entonces, saber que si tienen ensayos o mediciones de por medio, tienen que cumplir con el EKMCS 19, que es el criterio de trazabilidad. Alexa también mencionó que es aplicable para certificación y aplica para inspección. Es el C01, es el uso de laboratorios por parte de los organismos de inspección. En ese criterio en ese documento se dan criterios específicos de cómo cumplir con la competencia de los laboratorios que usamos en el proceso, si es que utilizamos ensayos, ¿verdad? Y el EKMCS 20, ensayos de aptitud, siempre es muy discutido a nivel internacional, siempre, y la gente dice, pero es que no entendí cómo me aplica o no me aplica. Con estas cositas, esos detalles, siempre es mejor ponerse en contacto con nosotros. Sin embargo, el EKMCS 20 aplica si ustedes hacen ensayos o calibraciones en el proceso. Eso me faltó aquí, calibraciones, como parte de la inspección. ¿Y cuándo aplica para organismos de inspección de ensayos de aptitud y otras comparaciones? Súper genérico, dice cuando sea relevante. Igual se reconoce que esto de los ensayos de aptitud y otras otras comparaciones no son un elemento que sea común para un organismo de inspección. Pero entonces, si hay disponibles ensayos de aptitud y si realmente las mediciones o los ensayos o las calibraciones afectan directamente la inspección, entonces se ocuparía un ensayo de aptitud. Y a veces mucho es porque la ley lo requiere, hay una ley que lo pide o un regulador que lo solicite. Entonces, insisto, detalles de todo esto lo podemos ver por correo y con una reunión con más detalle. Lo importante aquí, digamos, y yo no les voy a decir mucho sobre, no me voy a detallar, sin embargo, sí quería mostrarles un poquito los alcances y esquemas de inspección que tenemos más o menos para que se den una idea de qué tenemos. Digamos, ofrecemos servicios en agricultura, ofrecemos servicios hay algunos que estuvieron en proceso. Por el momento no tenemos de buenas prácticas de manufactura en la parte farmacéutica. Lo tuvimos a alguien en proceso de acreditación. Sin embargo, aquí por eso les enseño este documento, porque a veces nos pasa lo que mencionaba Humberto, que nos llega una solicitud y realmente el ECA no sabía que iba a venir, ¿verdad? Entonces nos cuesta mucho buscar expertos. Entonces, este documento les puede dar una idea más o menos de qué tenemos. Tenemos organismos acreditados con cisternas para transporte de combustible, algunos que están acreditados en combustibles o en estaciones de servicio, unos porque le dan servicio al Recope, otros porque le dan servicio a algo que la ARECEP solicita, estructuras de paso como puentes o estructuras grandes de paso, esfimomanómetros, porque existe un reglamento técnico que nos pide ciertas condiciones, que los esfimomanómetros tienen que estar verificados por un organismo de inspección acreditado. Hay un organismo que tiene acreditación en densidad, hay inspecciones sanitarias, hay petróleos, derivados y productos, sus derivados y productos químicos, también preempacado de gas LP, productos agroalimentarios como la inspección de la calidad de la papa, la inspección de la calidad de la cebolla. Tenemos bastantes organismos en proyectos de obra y conservación vial para dar servicios al CONAVI. Tuvimos revisión técnica vehicular, ahí está en proceso otro, entonces este esquema sí lo tenemos con posibilidad de dar el servicio.
alimentación al público, que hay un reglamento, suministro eléctrico, que la ARECEP tiene un reglamento también, otro organismo con temperatura, transporte público, verificación de instalaciones eléctricas, vigilancia de mercado. Si ustedes tienen interés en conocer, nosotros tenemos, y si nos vamos aquí ya sabemos quiénes son los organismos que están acreditados, cuáles son los requisitos, por ejemplo, el decreto, el manual de calificación, estoy hablando de transporte público. Entonces, quien quiera tener más detalles de estos esquemas, se los podemos compartir sin ningún problema, pero lo más importante es que si están pensando en acreditarse en algo nuevo, diferente a esto, pónganse de inmediato en contacto con nosotros para poder ofrecerles un servicio mucho mejor y como más de que si tenemos, que ya está casi listo, si tenemos que correr a buscar expertos técnicos, lo tengamos que hacer. Esta era mi presentación muy rapidita, obviamente podemos conversar en más detalle en una llamada o por correo, pero sí es importante que tengan la información de nosotros. El correo como dijo Humberto, el de nosotros es sai@eca.or.cr. Ese le llega a todas las personas de la Secretaría, que en este momento estamos Adriana, Andrea, Antonella, y ahí están las extensiones, los números, los correos electrónicos, y siempre el departamento de logística, una vez que inicien el proceso de acreditación, son un brazo muy que nos ayudan un montón en la gestión de la ayuda en las evaluaciones. Entonces, esta es mi presentación. Estoy para servirles cualquier consulta. Muchas gracias, Ilse. Bueno, en el chat tenemos 2 preguntas para laboratorios. La pregunta es de Laboratorio de Estufa. Dice que en caso de no tener un laboratorio identificado que realice ensayos de actitud, ¿qué otra opción existe? De acuerdo al ECA MSS 20, si un laboratorio no puede encontrar proveedores de ensayos de aptitud, guardando la evidencia que buscó, en eso hay bases de datos en EPTIS, por ejemplo, se pone EPTIS en Google y ahí salen bases de datos. Si hizo la búsqueda y no encontró disponible, si no tiene otra opción, no hay otro laboratorio con el cual compararse, guarda la evidencia que no fue disponible, se acepta solamente controles internos, es decir, como repeticiones del ensayo, la calibración por los mismos técnicos del laboratorio, uso de diferentes patrones o equipos para hacer comparación de equipos variables, etcétera. O sea, cuando no hay disponibles ensayos de aptitud ni otras comparaciones previa evidencia, el criterio lo que indica es que se haga solamente aseguramientos internos o procesos internos como tal. Excelente. La segunda consulta es, ¿a qué se refiere específicamente con una auditoría interna al alcance? Evaluaciones de controles externos, del mesurado o indicaciones de calidad. Nos hace Rafael. ¿Auditorías internas de qué, perdón? Dice que sí, auditorías internas sobre alcance. Dice que sí, evaluaciones de controles externos, del mesurado o indicadores de calidad. No sé si está por acá Rafael y nos quiere ampliar más la pregunta. Cuando el PB02 dice que hay que hacer auditorías internas considerando testificaciones del alcance que se quiere solicitar, a lo que se refiere es que además de auditar la norma que le toque, en el caso del laboratorio sería auditar 17025, inspección la 17020, clínicos la 15189, certificación la que corresponda. Además de eso, tienen que observar durante esas auditorías a las personas ejecutando las actividades que quieren acreditar. Por ejemplo, en el caso de si yo quiero acreditar pH en aguas, nada más, digamos, ese es mi alcance, pues tengo que haber observado a alguien, el equipo auditor que se designó tiene que haber observado a alguna persona autorizada al laboratorio haciendo el ensayo de pH en aguas. A eso se refiere testificar durante las auditorías internas. O sea, no solamente evaluar documentos y ya, sino también testificar. Eso es parte de los requisitos para la acreditación inicial, que las actividades que yo quiero acreditar, es decir, mi alcance, hayan sido testificadas como parte de la auditoría interna y venga evidencia en el informe que se pide de auditoría que se testificaron, no solamente que documentalmente se evaluó los procedimientos o se auditó, sino que se les observó realizando las actividades. Ya después lo que pide el ECA es que en un periodo de 4 años, que es lo que se cubre el proceso de reevaluación, el ciclo de reevaluación, testifiquen al menos una vez cada actividad que tengan en su alcance dentro de los procesos de auditoría interna anuales que se hacen. Pero a eso se refiere. Excelente. Tenemos aquí otra pregunta de Daniel. Dice, ¿qué organismos de acreditación en Costa Rica hay para la certificación 37001 de la ISO?
Sí, ahorita el ente certificador tenemos a Inteco. Dice Daniel que si solo ese, si tienen algún otro. Pero el momento solo sería Inteco, es el que tiene ese alcance. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta puede sentirse en la libertad de abrir el chat o levantar la mano para ir completando este espacio de preguntas? Si no, agradecerles a todos los expositores y gracias a ustedes por sus preguntas. Igual nos pueden escribir en nuestra página web y estaremos trasladando las preguntas del proceso a las personas encargadas. Igual si desean más información sobre nuestro catálogo de cursos y capacitaciones, nos pueden escribir al correo capacitación@ica.org.cr. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta sesión haya sido de mucho provecho para ustedes. Esperamos nos puedan acompañar en futuros eventos. Además nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, donde estaremos colgando esto y próximos webinars organizados.